darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste allá en la cruz por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida para agradarte solo a ti, y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Dale gracias al Señor porque el Señor ha sido fiel. Señor, gracias porque es por tu fidelidad que estamos en este lugar. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel en mi casa. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel en mi vida. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Dios amado, cuando aún yo he flaqueado, cuando aún yo he dudado, tú sigues siendo fiel, Dios. Gracias porque tú me has acompañado, Dios, y en medio de la tempestad, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la prueba, Señor, tú has estado con nosotras. Padre, gracias, Señor, porque en la tempestad tú nos has dado calma, Dios, y aquella paz que el mundo no puede entender. Padre, porque tú nos has dado esperanza aún en medio de las situaciones difíciles, Dios, porque volvemos a tu palabra y podemos recordar nuevamente tus promesas. Señor, te agradecemos, te bendecimos en esta noche y nos presentamos delante de ti, levantando manos santas, sin ira ni contienda, porque así dice tu palabra que debemos presentarnos delante de tu presencia. Señor, y nos presentamos delante de ti, Dios, reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo, Señor amado, que necesitamos de tu palabra, de tu poder y de tu espíritu para continuar en este camino, reconociendo que necesitamos de tu sabiduría y tu entendimiento, Dios amado, para que aquellas cosas que no entendemos nos sean reveladas, Dios. Reconocemos que necesitamos de tu fuerza, Dios, de tu fortaleza para poder caminar, para poder continuar. Señor, y hemos venido a este lugar disponiendo nuestro tiempo, Señor, aún nuestros recursos, Padre, para tener un tiempo de intimidad contigo, Señor. Gracias te damos por la comunión que tenemos unas con otras, Señor, pero primero nosotros queremos también tener un tiempo de intimidad contigo. Este es nuestro tiempo
tiempo contigo, el tiempo en que te alabamos, te glorificamos, el tiempo en que entonamos cánticos, Señor amado, y abrimos nuestros labios para darte gracias. El tiempo, Señor, en que como mujeres ponemos toda nuestra necesidad delante de ti, Dios amado. Aún nuestras preguntas, Señor, aún nuestras cargas, aún nuestras dudas, nuestros sentimientos y emociones, Dios amado, delante de tu presencia los ponemos en este tiempo, Dios. Y queremos alabarte, Señor amado, y queremos también escuchar tu palabra, y queremos meditar en tu palabra, Señor, y queremos entender tu palabra, y queremos, Señor amado, que tu palabra llene nuestra mente, Dios, de aquella sabiduría y entendimiento celestial de lo alto, aquella que nos ayuda a seguir, Padre Santo. Bendito Dios, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo sea disipando todo espíritu contrario, Dios, a tu presencia. Que podamos, Señor amado, quitar toda distracción y que podamos escuchar tu voz en esta noche. Padre, glorifícate una vez más y habla nuestras vidas, Dios, con palabra que anima, que alienta, que fortalece, con aquella palabra que abraza, que levanta, pero también aquella palabra que nos exhorta, que llama nuestra atención y que nos ayuda. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos este tiempo en tus manos, nuestra vida en tus manos, Señor, dándote gracias en esta noche, Dios amado. Y te damos un fuerte aplauso, Señor amado, y a ti la gloria, a ti la honra, la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo y por permitirnos estar aquí en su casa. Amén. Qué alabanza tan bonita, qué canción tan bonita. Dice, estar contigo no hay otro lugar que me llene. En la tempestad das calma. Yo no sé cuántas de las que estamos acá disponemos nuestro tiempo los días martes y venimos, si bien es cierto, para compartir, si bien es cierto, para conversar, pero no es menos cierto que yo creo que es nuestro tiempo para tener nuestro tiempo de intimidad con Dios. Amén. Y yo creo que lo disfrutamos. Yo lo disfruto. Amén. Yo creo que lo disfrutamos porque son tiempos que necesitamos para poder presentarnos delante de Dios y meditar en su palabra. Y los días martes es nuestro tiempo como mujeres en que podemos meditar en la presencia del Señor, en la palabra de Dios, y podemos cantarle libremente también. ¿Cuántas nos sentimos con libertad de alabar al Señor en este lugar? De levantar nuestras manos y aquí todas entonamos, aquí nadie desentona. Aquí todas cantamos alabanzas al Señor y lo hacemos de corazón y llega a la presencia de Dios. Y yo no sé la situación en la que venimos cada una de nosotras, porque a veces estamos quizás cansadas o a veces estamos con alguna preocupación o alguna duda, pero en esta hora yo le animo que podamos quitar toda distracción, le animo que podamos quedarnos hasta el final y compartir lo que el Señor tiene para hoy en esta noche. Amén. Continuamos con el libro de Hebreos, capítulo 6. Si podemos empezar a pasar ahí las diapositivas. Y Hebreos nos da una visión más clara quizás, ¿sí? Nos da una visión también que cambia ciertos paradigmas, ¿no? ¿Qué es paradigmas? Son leyes establecidas como concretas, pero hay cosas que se van quebrando, se van cambiando y las vamos entendiendo. El libro de Hebreos nos habla de madurez, esperanza y fidelidad. Anote por ahí, madurez, ¿sí? Madurez, ¿qué es? Es lo que tenemos o debemos de tener en nuestro caminar cristiano. Madurez es crecimiento, ¿sí? No solamente se trata de creer en el Señor Jesucristo, ser salvos, congregar, sino que tenemos que empezar a anhelar aquella madurez cristiana de la que hemos hablado. Madurez es crecimiento. Esperanza, una vez más, Hebreos nos recuerda que siempre tenemos esperanza en Dios. Amén. ¿Cuántas lo creemos? Tenemos esperanza. La situación está difícil, social, política, que si el sí, que si el no, no importa, usted no pelee por eso, nuestra esperanza está puesta en Dios. Amén. Y fidelidad. Cuando me habla de fidelidad, yo no sé si me habla de la fidelidad de Dios hacia mí o de mí hacia Dios. ¿De cuál será? La fidelidad sobre todo de Dios hacia mí. Amén. Porque aunque nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. Y su palabra y sus promesas son sí y amén. Hablando de Hebreos y de los paradigmas que yo les decía, solamente para ver un poquito lo que dice el capítulo 6,
quería tomar esta cita del pastor René Kivitz, ¿sí? Un autor de un libro, Rompiendo Paradigmas, es el nombre del libro. Y entonces tenemos ciertos paradigmas y mi intención es aterrizar con el inicio de Hebreos y por eso quiero traer la acotación a este cuadro. Rompiendo ciertos paradigmas que tenemos o que teníamos o que tenía el pueblo judío, ¿sí? Que el día sagrado en el Antiguo Testamento era el Sabbat, ¿recuerdan? Si lo ha visto, que era el sábado, pero nosotros en el Nuevo Testamento entendemos a la luz de la palabra que nuestros días sagrados son todos los días. Porque ¿qué significa el día sagrado? El día sagrado era el día de reposo, ¿se acuerdan? De entrar en el reposo del Señor. El día sagrado era de respetar las leyes, de respetar los mandamientos. Pero yo a la luz de la palabra entiendo que el Señor Jesucristo muere por mí en la cruz, resucita, y que de ahora en adelante no solamente mi domingo es el día sagrado. Porque usted va a decir, no, el nuestro ya no es el sábado, es el domingo. No, no es solamente el domingo cuando yo congrego en la iglesia. Mi día sagrado cuando tengo que respetar las leyes, cuando tengo que estar en el reposo del Señor, que a veces se complica, es todos los días. ¿Se complica o no se complica a veces los días, todos los días estar en el reposo del Señor, ¿no? Y alguien tiene que decirte, pero ya para, pero espérate, pero confía, pero reposa. Y uno internamente dice, sí, pero es que tú no sabes cómo es mi vida y no sabes lo que tengo que hacer. Pero yo entiendo ahora de que el día sagrado no es solamente el sábado, sino todos los días. Otro paradigma es que el lugar sagrado era el templo, ¿sí? Aquel templo que se construía, pero a la luz de la palabra, en el Nuevo Testamento, yo entiendo y estudio que todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el lugar sagrado es el cuerpecito caribeño que el Señor le ha regalado. ¿Ah? Y como nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios, debemos de cuidarlo en todo sentido y en desde toda perspectiva. Otro paradigma es que la persona sagrada era el sacerdote. Solamente el sacerdote podía acercarse al altar y hacer expiación por nuestros pecados o por los pecados del pueblo. Solo el sacerdote podía presentarse. Ahora yo entiendo que todos nosotros, los miembros de la iglesia, somos real sacerdocio. Amén. Y que nuestras casas deben ser lugares donde se levanten altares y que nosotros, hombres y mujeres, podemos también acercarnos delante del Señor y ejercer ese real sacerdocio. ¿Sí? El paradigma que el tiempo sagrado era el tiempo de la adoración. Solamente cuando estamos cantando, solamente los domingos o solamente los martes de 7:45 a 8:30 es el tiempo de oración. No. Ahora yo entiendo que toda mi vida tiene que reflejar adoración, ¿o no? Y que todo lo que yo haga tiene que adorar al Señor. En mi trabajo, en mi lugar de estudio, en mi casa, ¿sí? En mi barrio, en la iglesia. Todo lo que yo haga tiene que adorar al Señor. Entonces, ciertos paradigmas o patrones, ¿no? Que eran establecidos o que estaban establecidos y que quizás todavía los tenemos como, quizás, sí, como que tenemos un poco de duda. No, espérate, solo el lugar sagrado es el templo. Entonces, en el templo yo no puedo comer, en el templo no puedo decir malas palabras, en el templo no puedo tratar mal a mi hermano, pero saliendo del templo es otra cosa. Ahí sí. Entonces en mi casa sí puedo permitir pecado, en mi casa puedo permitir malas palabras, en mi casa puedo permitir un ambiente tóxico, ¿o no? Son ciertas cosas que debemos de contextualizarlo y entenderlo. El lugar sagrado somos nosotros, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y como tal debemos de cuidarnos. Y bueno, yo sé que todo esto lo sabemos, pero mi intención solamente era recordarlo. ¿Por qué? Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 empieza diciendo de que nosotros debemos recordar los fundamentos que tenemos y me habla de 6 fundamentos. El libro de Hebreos es uno de los capítulos, Hebreos 6, es uno de los capítulos más desafiantes de la Biblia. Habla directamente a creyentes que ya han sido enseñados, ya saben, ¿sí? Invitándolos a dejar la superficialidad y a avanzar hacia una fe madura, firme y perseverante. Tener cuidado de no vivir en un cristianismo superficial, ¿sí? Es una invitación poderosa y urgente para que las mujeres cristianas de hoy no se queden detenidas ni se dejen enfriar por las pruebas. Este capítulo combina advertencia, llamado a la madurez y promesa de esperanza.
Hebreos capítulo 6. Avanzamos. Y decimos que al inicio habla acerca de los fundamentos que nosotros ya debemos de tener. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3, usted los puede leer ahí, y lo leímos al inicio. Y los 6 fundamentos que me cita aquí el autor de Hebreos son, número 1, arrepentimiento de obras muertas. Esos son los fundamentos del Evangelio. O sea, yo le estoy hablando aquí de temas que nosotras ya conocemos, y que si nosotras somos cristianas evangélicas, practicantes, entiendo yo que tenemos que tener claridad de estos fundamentos, ¿sí? Esto tiene que ser nuestra base. Número 1, arrepentimiento de obras muertas o arrepentimiento, ¿sí? Número 2, la fe en Dios. Yo creo que debemos tener claridad que nuestra fe no está en hombre, no está en la sociedad, no está en la estructura, no está en la denominación, sino que está puesta en Dios. Número 3, la doctrina de los bautismos. ¿Por qué es importante bautizarnos? ¿Qué significa bautizarnos? Imposición de manos. ¿Qué responsabilidad conlleva la imposición de manos? Resurrección de los muertos. Creemos o no nosotros en que no es que en esta vida es todo y aquí se acaba todo y aquí, no. Nosotros creemos o no en resurrección de los muertos. Y como cristianas, creemos o no en el juicio eterno. Amén. Estas bases o estos fundamentos son temas que a veces es complicado recordarlos, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos de juicio eterno, pareciera ser que estamos hablando de malas palabras o de palabras fuertes, o de palabras que no queremos escuchar. Pero la intención de recordarnos estos fundamentos no es que tengamos temor, ¿sí? Sino por el contrario, que tengamos claridad de en qué estamos creyendo, por qué estamos aquí, por qué usted y yo estamos aquí, ¿sí? No es porque no tenemos nada que hacer en nuestra casa, no es para que me vea tal persona. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi fundamento? Recuerda que el fundamento es la base sobre lo que se asienta algo. Y depende de ese fundamento si ese algo permanece o se desvanece, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras, cuando hablamos de construcciones, el fundamento tiene que ser sólido. Porque no es lo mismo establecer un fundamento para una casa de una planta que establecer un fundamento para un rascacielos, ¿verdad? Y de la misma manera no es lo mismo que su fundamento sea un poquito confuso, sí, que usted todavía no tenga como que claridad, porque entonces usted va a estar siempre en un evangelio como superficial. Y un evangelio superficial muchas veces se denota en activismo. ¿Qué es eso? Que yo hago, y las personas que son superordenadas, yo hago mi cronograma en activismo y servicio. Y entonces yo asisto domingo, martes, y voy a servir poniendo este parlante o poniendo este atril. Y ese es mi oficio, ¿no? Entonces, domingo, martes, pongo el atril. Domingo, martes, pongo el atril. Ok, pero no voy más allá. ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es mi fundamento? ¿En qué estoy creyendo? ¿Qué bases estoy estableciendo? ¿Quiero que mi vida sea una villa simple de un piso o quiero que mi fe crezca y sea como un rascacielos? Y no sé si me hago entender hasta ahí. Fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Y para mí es importante que nosotras podamos entender cuál es el fundamento en el cual nosotras estamos creyendo. ¿Por qué? Porque según ese fundamento usted y yo vamos a permanecer firmes aquí. Amén. Porque si mi fundamento no está con claridad puesto en Dios, si yo no tengo un fundamento claro, entonces si algo no me gusta de aquí, yo me voy y voy a otro lugar. Y estoy hablando en términos generales. Y entonces algo no me gusta en otro lugar y entonces yo me voy de ese otro lugar. Y entonces cuando usted ve su vida cristiana, no se trata de cuántas almas usted ha ganado, sino de a cuántos lugares usted ha asistido. Y durante años su récord es en cuántas iglesias yo congregué. Sí, espérate, pero ¿qué más hiciste? ¿Creciste en tu fe? ¿Maduraste? ¿Lo que antes te resentía te sigue resintiendo ahora o ya entendiste que no es contigo y que no es la persona sino el enemigo que quiere perturbarte? Ya entendiste de que no es de ti que están hablando. Ya entendiste de que hay cosas que no le tienes que prestar atención y ya entendiste también que hay cosas que tú no tienes que decir o hacer. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Hemos crecido en madurez cristiana? ¿Tenemos claridad de nuestra vida cristiana? Los fundamentos. Muchos problemas de asesoramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que viene alguien y nos dice, es que yo creo, yo pienso.
Porque muchas veces tomamos el evangelio cuando no tenemos un fundamento claro en lo que yo creo y lo que yo pienso. Y déjeme decirle algo, el evangelio no se trata de lo que usted cree o de lo que usted piensa, sino de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios permanece y es real. Muchos de los problemas de asesoramiento tienen que ver con la falta de estos 6 fundamentos en la vida de las personas. Si nosotros pusiéramos bien los cimientos, a menudo el problema desaparecería. Y entonces yo ya no me estuviera resintiendo por cualquier cosa, no estuviera siendo no canal de bendición, sino canal de chisme de cualquier cosa, no estuviera siendo piedra de tropiezo a cualquier persona, ¿sí? Sino que el problema desaparecería. Sin ellos, sin estos fundamentos, a menudo trataremos solo los síntomas sin resolver nunca nada realmente. Eso es más o menos en el contexto de nuestros cuerpos de enfermedad. Cuando usted tiene algún síntoma y usted ya sabe que el paracetamol o el ibuprofén o usted ya se sabe su medicina, ese le quita el síntoma. Pero usted nunca se tomó la molestia de ir al médico y ver cuál era la causa realmente de ese síntoma y de esa molestia. Cuando no tenemos fundamentos claros, pareciera ser que vivimos nuestra vida en el evangelio tratando los síntomas de manera superficial y queriendo adaptar el evangelio a nuestra manera y no adaptando nuestra manera de vivir al evangelio. ¿Sí? Entonces, si tenemos claros estos fundamentos, no vamos a tener una vida cristiana con tantos altibajos en nuestra fe, sino que al contrario, esto va a ser la base para que nosotros sepamos en qué estamos creyendo y cómo debemos crecer. Porque otra vez, el evangelio se trata de crecer. Amén. Se trata de crecer, no de estancarnos. No se conforme con lo que usted ya sabe. No se trata de lo que yo escucho el día domingo al pastor o lo que escucho el día martes, lo que me enseñó muy bien la hermana Marisol. Este martes enseñó muy bien, gloria a Dios. Espérese, pero usted tiene que crecer y usted tiene que entender qué es lo que el Señor quiere para con usted. Continuamos. Mi intención es repasar, quizás rápido, pero con profundidad, estos 6 fundamentos. Porque yo siempre le digo, pareciera ser que nosotros en general, como seres humanos, siempre necesitamos que el Señor nos esté recordando lo que Él hizo y lo que puede volver a hacer. Amén. ¿Cuántas recordamos lo que a veces estamos en un problema, ¿sí? Y como que no nos acordamos que el Señor ya nos sacó de un problema que estábamos peor antes. Entonces como que tenemos que recordarnos siempre, porque el ser humano tiende a olvidarse de ciertas cosas. Por ahí dice alguien de lo que le conviene. De lo que no nos conviene, de eso no nos olvidamos. Pero hay cosas de las que nos olvidamos y es importante que podamos repasarlas. Arrepentimiento. Todas sabemos qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es llanto. Arrepentimiento no es grito. Arrepentimiento no es solamente pedir perdón. Arrepentimiento es cambio. Entonces, cuando usted se acerca delante de Dios y dice, yo quiero arrepentirme delante del Señor de mis pecados, quiere decir, en situaciones prácticas, dice la palabra, el que robaba, que ya no robe más, el que mentía, que ya no mienta más, el que mataba, que ya no mate más. Un cambio, tiene que haber un cambio. El evangelio es cambio. El evangelio tiene que denotar en usted crecimiento, madurez y tiene que verse un cambio. Un cambio en mi manera de hablar, un cambio en mi manera de estar, de vestir, de actuar, un cambio en la manera de tratar, de relacionarse. Tiene que haber un cambio. Y si yo antes trataba a todos al grito porque así me trataron a mí, entonces en el evangelio yo entiendo que la palabra suave hace bajar el enojo. Y yo entiendo que tengo que tener también tino para hablar, y yo entiendo que tengo que tener empatía, misericordia, amor. ¿Cuántas estamos hasta ahí? Entonces, arrepentimiento es cambio. ¿Por qué de las obras muertas? Mira, dice en Gálatas 5:19. Yo creo que otra vez es un repaso, ¿sí? ¿Cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación. Adulterio, recuerde que es cuando usted está con otra persona, conviviendo con otra persona que no es su esposo. Fornicación. Fornicación es cuando usted está teniendo relaciones con otra persona sin casarse.
¿sí? Inmundicia, todo aquello, y aquí entre paréntesis, yo sé que lo hemos estudiado a profundidad, pero es un repaso. Inmundicia entra todo lo que tiene que ver con ver, decir o hacer cosas que no convienen, ¿sí? Lascivia, idolatría, estamos en Gálatas 5, 19 y 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice a Pablo, los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí, versión sí, Reina Valera. ¿Es claro o no es claro el versículo de Gálatas? Cuando dice, como ya les he dicho antes, los que practican todas estas cosas y aún cosas semejantes no heredarán el reino de Dios. Y tenemos que arrepentirnos en el caso de que se estén haciendo. Y mira que aquí entran todo tipo de pecados puntuales, ¿sí? Y no está catalogando estos pecados sí, estos pecados no, espérate. Inclusive temas como celos, iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Todos esos esa lista de pecados, yo creo que es claro donde dice contra los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas, que es el primer fundamento, arrepentimiento, es un cambio de mentalidad para cambiar la forma de vivir, ¿sí? Y dejar de practicar las obras, estas obras que conducen a la muerte. Vamos a 2 de Timoteo 2:15, súper rápido. Alguien que tenga 2 de Timoteo 2:15. Si lo tienen por ahí, ¿me ayudan? Segunda de Timoteo 2:15. Exacto. Recuerda, arrepentimiento, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y deja de hacer las obras que te conducen a la muerte. Y te presentes delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Avancemos. Y Tito 1:1. ¿Quién tiene por ahí? Tito 1:1. Las que trajeron la Biblia. Porque vinieron a la iglesia. No, mentira. Ok. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, el conocimiento de la verdad. Cuando usted ya sabe que tiene que arrepentirse, ¿sí? Usted está conociendo lo que el Señor le está diciendo. Amén. Usted ya sabe de que uno de los fundamentos básicos para que usted diga, bueno, yo sigo a Cristo, ser cristiano es seguidor de Cristo, es que yo tengo que arrepentirme. Continuamos. Entonces, número 1, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, estamos en los 6 fundamentos, recuerda, repasándolos. La fe en Dios, otra vez. Nuestra fe, como dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Y cuando hablamos de fe, recuerde que hablamos de la constancia en aquella fe por identidad. Hablamos en algún momento de la fe por identidad, que es yo me identifico con la persona a la que sigo. Estamos hablando que nosotros seguimos a Cristo. Estamos hablando de que yo me identifico con el Señor Jesús. Y entonces, mientras yo ando, mientras yo camino, mientras yo hablo, mientras yo vivo en este mundo, yo tengo que preguntarme si el Señor Jesucristo hablaría como yo estoy hablando, actuaría como yo estoy actuando, haría lo que yo hago, ¿sí? Es la fe por identidad. Yo me identifico con la persona a la que sigo. Entonces, la fe en Dios no me está hablando de cualquier fe, no me está hablando de una fe superficial o una fe en algo determinado o una fe que depende de, no. Me habla de una fe en Dios. Entonces, Hebreos me recuerda los fundamentos. Número 1, arrepentimiento. Número 2, fe. Número 3,
doctrina de bautismos. El bautismo es sumergirse para ser levantado. El bautismo es lo que se conoce en el cristianismo como la iniciación de mi vida cristiana. Es aquel paso de fe que yo doy donde yo digo sí, Señor. ¿Sí? Es el fundamento de la iniciación cristiana. Es un acto público que significa muerte de la vieja naturaleza. Y en Hechos 2:41 y 1:5 hace referencia al bautismo tanto en agua como en espíritu, ¿sí? Entonces, el bautismo, sumergirse en un cambio o en un proceso de cambio, arrepentimiento, transformación y purificación para ser levantado a una nueva vida, ser resucitado a una nueva naturaleza cristiana. El bautismo debe significar morir al mundo para vivir para Dios, ¿sí? Y entonces tenemos esta imagen del bautismo donde nos sumergimos en las aguas y simbólicamente otra vez nos sumergimos para renacer en algo nuevo, para dejar ahí nuestro viejo hombre, aquellos pecados, y es la intención y es el acto público que nosotros hacemos, ¿sí? Diciendo, sí, Señor, aquí estoy, yo quiero seguirte. Entonces, número 1, ¿cuál era? Arrepentimiento. Número 2, número 3, bautismo. Continuamos. Recuerde, estos son los fundamentos que nosotros como cristianos tenemos. Imposición de manos. Esto puede incluir el estar bajo autoridad y esto tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como fundamento debemos también tener claridad de la imposición de manos. En Hechos 6:6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Este pasaje de Hechos hace referencia a cuando eligieron a los diáconos. Entonces los apóstoles impartieron autoridad, ¿sí? Poniendo las manos sobre ellos. Y en Timoteo, recuerda, el discípulo de Pablo, cuando le da todas las instrucciones a Timoteo, dice, esto manda y enseña. A mí me encanta este versículo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Habla a ser ejemplo, y cuando habla de juventud nos habla a todos nosotros, ¿sí? No solamente a los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, hacía referencia a Timoteo en aquel entonces, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, decía Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Lo hemos estudiado. Y luego Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía. ¿Con qué? Con la imposición de manos del presbiterio. La imposición de manos es uno de los fundamentos que nosotros también tenemos como cristianos, que es básicamente delegar autoridad. Entonces, recuerda que cuando Pablo le habla a Timoteo, dice, ocúpate, sé ejemplo, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza, en la lectura y no descuides el don que te fue dado por imposición de manos. Seguramente en esta sala hay muchas mujeres que por imposición de manos han recibido una profecía, han recibido una palabra, han recibido una orden, ¿sí? Han recibido una indicación puntual. El llamado, la exhortación, la motivación en esta hora, no descuides ese don que hay en ti. Nosotros creemos también, y es un fundamento de la vida cristiana, la imposición de manos. Número 5, resurrección de los muertos, ¿sí? Otra vez, nosotros como cristianos creemos en la resurrección de los muertos. En este versículo, podemos poner la siguiente, más acá por favor. En este versículo hace referencia como una raíz, la palabra anástasis. No necesariamente se refiere a una resurrección física, sino a una transformación de vida, un cambio total del ser humano. Otra vez, resurrección, morir para resucitar en algo nuevo, un cambio total, ¿sí? De tal manera que ni nos reconozcan. Y nada, yo te conocí hace tantos años y ahorita te veo diferente. Y desde que te escucho hablar, desde que te veo, desde que me estás tratando, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Sí? Es una resurrección, es un cambio. Somos sepultados juntamente con Cristo, dice Romanos 6:4, para muerte por el bautismo. Recuerde, creemos en el bautismo donde sepultamos nuestros pecados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos una nueva vida. ¿Sí? La resurrección implica no solamente la resurrección de los muertos, ¿sí? Sino también una resurrección aquí, mientras estamos ahora, a una nueva vida. Dejando atrás
todo lo que estorbaba, dejando atrás todos los rudimentos antiguos, dejando atrás todas las cosas que hacíamos mal y resucitando a una nueva vida, un nuevo hombre. Continuamos. Entonces, teníamos número 1. Estamos hablando de las bases. Las bases, recuerde, si nosotros como cristianos no la tenemos clara, entonces algo pasa. Estas bases tenemos que grabárnoslas. Número 1, la base, nuestro fundamento para nuestra vida cristiana tiene que ser arrepentimiento. Segundo, la fe en Dios. Tercero, el bautismo. Cuarto, la imposición de manos. Quinto, la resurrección. Y sexto, el juicio eterno. Este tema que es un poquito complicado a veces, y a veces no lo queremos tocar, porque a ninguna de nosotras nos gusta o nos gustaría que nos llamen a juicio, ¿verdad? Porque cuando te llaman a juicio te piden cuenta. Y cuando te llaman a juicio te confrontan. Y te dicen, a ver, ¿usted se declara inocente o culpable? A ver, aquí están los que los acusan. Dígame usted si es verdad o es mentira, ¿verdad? Y muchas veces, y siempre más bien, en el juicio se necesita un abogado defensor. Pero también siempre va a haber alguien que te está culpando. Entonces el tema de juicio es un tema que quizás no es muy agradable, pero nosotros como cristianos, y uno de los fundamentos de la vida cristiana es el juicio eterno. ¿Cuántas creemos eso? Y entonces tenemos varias referencias. Ejemplo, en Mateo 25:31, donde habla acerca de cuando me diste de comer, me diste de beber, me vestiste. ¿Y recuerdan ese pasaje de la Biblia? Y dice, Señor, pero nosotros no te vimos, no sé. Entonces el Señor dice, en cuanto tú lo hiciste a uno de los pequeñitos, a mí lo hiciste. Y al final dice, irán estos al castigo eterno, aquellos que no actuaron conforme a lo que el Señor pedía que actúen, y los justos a la vida eterna. En el juicio hay un dictamen, y nosotros, uno de nuestros fundamentos es el juicio eterno. ¿Sí? Y en el juicio hay un dictamen. Y otra vez, este tema quizás no es muy agradable porque es el tema donde hablamos de que habrá un juicio donde todos nos tenemos que presentar y el Señor dirá si iremos a la vida eterna o al castigo eterno. No es un tema muy agradable, pero yo le estoy hablando lo que me habla los 3 primeros versículos de Hebreos, donde me habla de los fundamentos de la vida cristiana. En Hebreos mismo 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí está nuestra esperanza. Y veamos una cita más en 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí estaba hablando acerca de que Pablo y Apolo, ¿sí? Que el uno regó, ¿recuerdan? ¿Sí? Y decía, bueno, no importa si el uno te predicó, si el otro te ayudó a crecer, pero aquí dice, el que edifica, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El uno te predicó la palabra, en otra iglesia estás congregando, sí, estás recibiendo discipulado, pero, dice Pablo, mire cada uno cómo sobreedifica. Mire cada uno cómo crece en su vida cristiana. Esto depende también de nosotros. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Un poquito más arriba. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y esto es interesante. Nuestras obras son manifiestas. Recuerda que no somos salvos por obras, pero que nuestras obras deben denotar de que somos cristianos. Y eso es real. Entonces, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. Yo no sé si usted ha escuchado eso de que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano lo que usted es siempre se va a denotar. ¿Sí? Siempre usted va a... No podemos siempre estar como ocultando. Tarde o temprano las cosas son manifiestas y lo dice la palabra. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El día la declarará quiere decir que cuando hay luz, ¿sí?
va a ser evidente, pues por el fuego será revelada. Cuando hay presión, entonces ahí va a salir lo que realmente somos. Y la obra de cada uno, cualquiera que sea, ¿sí? El fuego la probará. ¿Qué quiere decir el fuego la probará? Dice la palabra de Dios que nuestra fe es probada, ¿sí? Probada, aún con fuego. ¿Qué es con fuego? El fuego la probará. Cuando vienen las cosas difíciles, es que ahí es donde somos probados. Cuando están las situaciones complejas, es que ahí es donde somos probados. Cuando no hay, o no hay lo que vemos, lo que queremos ver, ¿sí? Cuando escasean las cosas, ahí es donde nosotros somos probados. Cuando hay abundancia, entonces damos gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no llega el milagro? ¿Qué pasa cuando no hay la sanidad que queremos ver en el momento en que lo queremos ver? ¿Qué pasa cuando no hay la provisión que queremos ver? Es ahí donde entonces somos probados. Y dice la palabra de Dios que sea cual sea quien nos haya predicado, y estoy aquí parafraseando, sea el lugar donde usted esté congregando, sea la actividad que usted esté haciendo, sea el área en la que usted esté ejerciendo ministerio, usted tiene que tener claridad cómo sobreedifica, y usted tiene que tener claridad que las obras suyas van a ser manifiestas, ¿sí? Entonces, 6 fundamentos que nos habla el libro de Hebreos entre el capítulo 1 y 3, y que habla justamente de los 6 fundamentos que se supone, ¿sí? Ya a estas alturas el autor de Hebreos estaba hablando y decía, ustedes tienen claro estos fundamentos. Por eso, dice, hay que seguir creciendo, salir de las enseñanzas elementales y de los principios básicos acerca de la fe y de las enseñanzas de Cristo y avanzar hacia la madurez. Avanzamos. Entonces, la madurez, y esto nos habla el versículo 3, dice en la traducción en lenguaje contemporáneo, y con la ayuda de Dios seguiremos practicando todo eso, pero eso no es todo. Hay que seguir creciendo. Y entonces acabo de hacerle un recuento súper rápido de lo que nos habla Hebreos, solamente en el versículo 1 y 2, de los fundamentos de nuestra vida cristiana. Y dice, y todo esto ustedes lo saben y está bien, pero eso no es todo. Ahí nos dice, hay que seguir creciendo. Avanzamos. Y entonces estoy haciendo un recuento de Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al 8. Hay también una indicación acerca de las personas que se alejan del Señor, ¿sí? O que conociendo la palabra se distanciaron. Siempre hay un camino de vuelta para las personas descarriadas o caídas. Hemos escuchado esa expresión, ¿verdad? Aquel se descarrió o aquel cayó. Siempre hay un camino de vuelta. Siempre y cuando esa persona quiera arrepentirse y regresar. Cualquiera que produzca solo fruto de la carne y no de arrepentimiento y quebrantamiento está realmente perdido. ¿Qué es cuando una persona dice solamente produce frutos de la carne? ¿Sí? ¿Qué es lo que hablábamos? El servicio o el activismo o lo que hacemos. Y está bien, tenemos que hacerlo. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay quebrantamiento y cuando yo sigo haciendo mecánicamente lo que tengo que hacer, pero mi forma de ser no cambia, pero mi forma de tratar a otros no cambia, pero no permito que mi carácter sea moldeado por el Señor Jesús y mi carácter no cambia. Y entonces yo sigo sirviendo en diferentes áreas, pero yo continúo siendo una persona rencillosa, rencorosa o etcétera, ¿sí? Entonces ahí es donde dice, bueno, para esa persona sí está complicado y quizás no hay salida o está perdido. Continuamos. La función de la iglesia, y hace referencia a eso, y quiero ir un poquito cerrando con eso y tener claridad. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6, ¿sí? Nuestra actitud para con las personas que caen o nuestra actitud para con las personas que se descarrían, ¿sí? Nuestra actitud para con ellos debe ser de empatía y amor para lograr restaurarlos. Y en esa parte tenemos que ser súper claros. Y a veces se complica porque como alguien decía por ahí, yo quiero ayudar al prójimo, pero el prójimo me la complica o el prójimo no me ayuda a mí, ¿sí? No se deja ayudar. Pero nuestra función como iglesia es restaurar a las personas. Porque Hebreos me habla también de que hay un sumo sacerdote.
Hebreos me habla también de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿sí? No podemos nosotros condenar a nadie. La función de la iglesia es intentar traer a aquellos que se han ido. Y esto es importante, es intentar traer a aquellos que se han ido. Entonces, mire lo que dice el versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6, estoy leyendo la traducción contemporánea de la Biblia. Dice, si en lugar de ayudar a estos que se apartaron de la fe los crucificamos con críticas y burlas, exponiéndolos a la vergüenza pública, ahí es imposible recuperarlos. Es decir, una persona se descarría, le estoy leyendo esta versión, y dice que si en lugar de ayudar a los que se apartaron de la fe, más bien nosotros los crucificamos con críticas y burlas, exponiéndolos a la vergüenza pública, entonces ahí es imposible recuperarlos. Es lo que nos dice estos versículos. Más bien, nuestra actitud para con ellos debe ser de empatía y amor para lograr restaurarlos. Y continuamos con el versículo 7, donde dice, porque la tierra bebe la lluvia que cae sobre ella, la tengo acá, y produce plantas provechosas y fructíferas para aquellos que la cultivan. Es decir, esta tierra recibe bendición de parte de Dios. Pero lo que no se puede mejorar, o sea, la parte mala de la tierra, que aunque se intente restaurar, como los espinos, cardos e hierbas malas, que no son productivas, son desechadas y lanzadas al fuego. Aquí me habla acerca de la analogía que hace, ¿sí?, de cuando la palabra de Dios cae, en qué tipo de tierra cae, ¿no? En el versículo 9 dice, pero acerca de ustedes, mis queridos hermanos, estamos convencidos de que eso no les pasará. Estamos seguros de que les espera lo mejor. Tenemos pensamientos que ustedes caminarán hacia la salvación, porque eso les advertimos fuertemente. Todo esto se da otra vez en el contexto cuando en el capítulo 6 nos habla de los fundamentos que tenemos que tener como cristianos y nos dice, pero eso no es todo. Debemos de crecer, debemos de ir más allá. ¿Y qué es crecer aparte de conocer los fundamentos cristianos? Era lo que hablábamos al inicio, ¿sí? Es alcanzar aquella madurez. Es alcanzar aquel conocimiento, aquel entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. No solamente se trata de que un día yo me arrepentí y acepté al Señor Jesucristo como el Salvador. No se trata de que un día yo me bauticé y tengo el certificado de bautizo enmarcado ahí en la sala, ¿sí? No se trata de que yo entiendo que en algún momento impusieron manos sobre mí y el Señor me dio un don, un talento. No se trata solamente de sí, yo creo en que hay un juicio y bueno, cuando sea el momento yo me arrepentiré. A veces hay personas que están confiadas en que conocen estos fundamentos y dicen, pero cuando sea el momento, entonces ahí yo me voy a arrepentir, ahí voy a pedir perdón y ahí voy a llamar al pastor y entonces ahí todo va a estar bien. Y a veces pareciera ser que tenemos este conocimiento solamente como por cultura general, pero no para ponerlo en práctica. Entonces, por eso Hebreos inicia diciendo, todo eso está bien que tú lo sepas, pero hay que ir más allá, hay que avanzar a la madurez espiritual. Y al final nos habla también de que el Señor Jesús es nuestra ancla. Versículo 19, no importa la tormenta, no podemos perdernos, lo que se tambalea puede perderse, pero lo inconmovible se mantendrá firme. Dice en el versículo 18, sí, que usted lo tiene por ahí, hay dos realidades inmutables, la promesa y el juramento. O sea, no se mueve, hay dos realidades, hay cosas que no se mueven. Número uno, las promesas que nos da el Señor y el juramento que el Señor ha hecho. Y dice que Él no juró, no encontró por nadie más alto que jurar, que juró por Él mismo, ¿sí? Cuando Él hace sus promesas. Y hay dos cosas imposibles, hay dos cosas que no se pueden mover y hay dos cosas que no pueden pasar. Las dos cosas que no se pueden mover son las promesas del Señor y el juramento que Él hizo por Él mismo, ¿sí? De su palabra, de sus promesas para nuestra vida, de la salvación. Y hay dos cosas que no son posibles. Número uno, que Dios mienta, ¿sí? Y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza y consolación. Ahí tenemos nuestra confianza, en que hay cosas que el Señor
siempre va a cumplir, que son sus promesas y juramentos, y que hay cosas que nunca pueden pasar, que el Señor mienta. Dice que el Señor nunca va a mentir. Y al final nos termina diciendo que Él es como nuestra ancla. En el libro de Mateo dice, y nos hace acuerdo de aquella parábola de la casa que estaba fundamentada sobre la roca. Y vinieron lluvias, dice, y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. De la misma manera, si nuestra vida está fundamentada en el Señor, esa es nuestra ancla inconmovible. No importa la tormenta, otra vez. No importa el problema, no importa la necesidad, no importa la escasez, no importan las habladurías, no importa la situación, no importa el ataque, no importa la condición en la que quizás ahora nos encontremos, no podemos perdernos. ¿Por qué? Porque el Señor en sus promesas y en su juramento es fiel y porque el Señor no puede mentir. Amén. Lo que se tambalea puede perderse, pero lo inconmovible, lo que no se mueve, lo que está ahí, se va a mantener firme. Amén. Que el Señor nos ayude a mantener nuestras vidas firmes delante de Él y a crecer en su palabra. No solamente se trata otra vez de que usted crea, entienda y se aprenda de memoria los fundamentos de la vida cristiana, sino de que podamos entenderlos y que podamos crecer, que podamos madurar. Recuerde, madurez, firmeza, esperanza, fidelidad de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.